Hola, hola. Hola, buenas. No hay mucha gente. A ver. Oh, ok, partamos por mientras llegan los demás. Estaba viendo la programación que tenemos. Originalmente teníamos el certamen 2 para, déjenme ver bien, la semana del 3 de agosto. Yo creo que la vamos a tener que correr para el 10 para poder tener suficiente materia debido al descanso. El descanso nos corrió un poco la programación. ¿Qué más? Me gustaría también explicar el tema que pasó durante el certamen uno, que es de el lema del bombeo. Eh, Recordemos que en el lema del bombeo lo que dice es que si L es regular, entonces existe un P tal que los W que son mayores o iguales a P, eh, se tiene que va a existir una separación X, Y, Z, tal que efectivamente X, Y, Z es una separación de W, y además se tiene que el tamaño de W es, el tamaño de W. El tamaño de Y es mayor o igual a 1, que esto significa que siempre debemos tener algo que bombear. El tamaño de XY es menor o igual a P, y finalmente que podemos bombear. Y siempre debe pertenecer a él. Entonces, esta segunda parte se tiene que negar para poder negar la primera parte. Hacemos lo que se llama la contradicción. Entonces, es totalmente incorrecto, porque como estamos negando, el existe se convierte en un para todo, este existe se convierte en un para todo. Es totalmente incorrecto ocupar un P en particular o una separación en particular. Sé que guías de años pasados lo pueden decir, sé que algunos profes lo enseñan mal, sé que a mí me enseñaron mal esto en la universidad, pero es incorrecto. No hay mucho que decir con respecto a eso. Ahora, un ejemplo que nos puede echar a perder el tema es difícil encontrarlo en el lema del bombeo. Podría tratar de sacar uno acá, pero para quedar mucho más claro el teorema del bombeo, que es, de hecho, yo pasé, ya hice el video, lo tengo que subir. Eh, y ahí pongo un ejemplo claro de por qué no funciona. Me parece que tengo que mutear a alguien porque estoy escuchando cosas que no debería escuchar. Permiso. Ahí sí. Así que, a ver, vamos a tratar de sacar un ejemplo. En realidad voy a borrar todo esto. Supongamos que tenemos el lenguaje L, eh, que eh,
dice que tenemos los W, que son cómo tratar de matar esto para que me funcione. A elevado a n, b elevado a m, siendo n igual par y m igual impar. Supongamos que tenemos esto. Nosotros sabemos que este lenguaje es efectivamente regular. ¿Por qué sabemos que es regular? Porque efectivamente yo puedo hacer una expresión regular. La expresión regular del lenguaje L sería A asterisco B asterisco. Y esa expresión regular efectivamente reconoce, o sea, una expresión regular en realidad define el lenguaje que está arriba, y no hay duda respecto a eso. Sin embargo, voy a hacer mal, a propósito, el lema del bombeo por contradicción para demostrar falsamente de que el lenguaje L no es regular, haciendo el error que cometieron ustedes en el certamen. Así que lo que voy a hacer es elegir un W de A elevado a 2P, B elevado a P, y ya sabemos que este W efectivamente su tamaño es mayor a P. Si es que ustedes quieren darse un tamaño en particular, puede ser 10, supongamos, y ese ya sería un error, pero voy a probar el error más tonto, que es el error, o sea, perdón, el error más tonto en realidad es darse un tamaño. El error más común, que no es el darse el tamaño, sino que darse una separación en particular. Entonces, nos vamos a dar una separación en particular que va a ser x igual a y igual a y z igual el resto, o sea, a elevado a 2p, b elevado a p. Veamos si cumplen con las condiciones. La primera condición, que i sea mayor o igual a 1, se cumple fácilmente porque tenemos que i es un elemento. Segunda condición, xi, su tamaño es menor o igual a p. Se cumple también porque x tiene un elemento, y tiene un elemento, tiene dos. 2 es menor que p, si el p es suficientemente grande, obviamente. Y fíjense que en el bombeo tenemos a elevado a i y el resto. Fíjese que si i es igual a 0, perdón, el resto es 2p menos 2. 2p menos 2. Y es igual a 0, lo que pasa es que la cantidad de as va a ser impar. Porque le quité una a. Y como es impar, entonces no pertenece, no se puede bombear. Y acabo de demostrar que el lenguaje L no es regular. Y ahí se fijan que está malo, porque el lenguaje L es regular. ¿Cuál fue mi error? Ocupar una separación en particular. Lo que ustedes tienen que hacer es que para poder demostrar que un lenguaje no es regular, todas las separaciones tienen que no funcionar. Porque en particular, acá, si nos hubiéramos dado la separación, y aquí voy a poner la separación correcta para este lenguaje, x igual vacío, y igual a y z el resto, funciona todo. Y es mayor o igual que 1, la concatenación de x es menor o igual a p,
en términos de tamaño, y por más que bombee A, sigue perteneciendo al lenguaje porque estamos bombeando números pares y por lo tanto no hay ningún drama. Por eso es que se tienen que ocupar toda separación. Ocupar una sola separación es incorrecto. ¿Alguna duda al respecto? Si no, pasamos a la materia de hoy, al nuevo contenido. Pero quiero que esto les quede claro porque después cuando veamos teorema del bombeo, tiene que resolverse obligatoriamente así porque es más trascendental aún. Entonces, voy a continuar de nuevo, voy a continuar nomás. ¿Me hacen el favor, sí, de poner presente en el chat? Porque, ya. ¿Qué repito? ¿El statement o la demostración? La forma correcta. Ok. Para demostrarlo de manera correcta, esto es imposible de demostrar de manera correcta porque este lenguaje es efectivamente regular. Pero lo que tengo acá es una separación que sirve. Esta separación hace correcto tanto la primera condición, la segunda condición y la condición, perdón, esto lo voy a borrar. Y la condición del bombeo. Funcionan todas con esta separación de acá. Entonces, basta que exista una separación correcta para que el lenguaje no pueda demostrarse no ser regular. Por eso es que tenemos que demostrar que toda separación hace que el lenguaje no se pueda bombear. Toda separación factible, o sea que cumple las primeras dos condiciones, tiene que darse que no se pueda bombear. Ya hemos hecho varios ejemplos donde vemos eso de manera correcta. Así que por favor no vuelva a cometer el mismo error de las que se cometió en el certamen 1. Que está en la guía, que yo por lo menos la guía que estaba subida a Moodle la borré. Y la otra guía que es de un profe de otro profe, no lo pesque, ¿ya? Porque es incorrecto. Pasemos a lo que nos atañe hoy día. Hoy día vamos a ver gramática. Ustedes vieron gramática en el colegio, me imagino, ¿no? No le estoy preguntando si se acuerda si vio de gramática, en realidad. Pero en la universidad no vio gramática, no ha visto gramática hasta ahora en la universidad. ¿Qué entiende usted por gramática de un lenguaje? Porque el lenguaje en el colegio se vio, así que deberían tener alguna idea vaga de lo que significa la gramática de un lenguaje. Las reglas. Eso es correcto. En realidad, gramática en general se confunde muchas veces con lo que es la sintaxis. Pero eso es por el término de las reglas. Pero en realidad las reglas pueden ser bastante más generales. Una gramática en términos de nosotros es igual a un conjunto de reglas y se define formalmente con un cuarteto. El primer elemento del cuarteto, B, son lo que se denomina los no terminales, que generalmente los vamos a escribir con letra mayúscula. Luego tenemos un segundo elemento, que es nuestro alfabeto, ya conocido, el de siempre, que por convención vamos a siempre escribirlo con letra minúscula, cuando tenga sentido. Si escribimos números, no existen números minúsculos. El tercer elemento es una P, que es el conjunto de reglas o, de aquí viene el nombre, producciones. Y finalmente, S, que S es un elemento de B, que es el no terminal de inicio, que es por el cual nosotros partimos en las reglas. Y las reglas, al menos lo que vamos a nosotros llamar gramática regular, solamente pueden ser de la siguiente manera.
Si A es un elemento que pertenece a los no terminales, puede implicar un elemento del alfabeto. Eso es una regla. Puede implicar, lo voy a escribir con otra para que para que sea más general. Un elemento del alfabeto concatenado con un elemento no terminal, o bien de manera exclusiva, así, pero ojo, o, y finalmente voy a escribir el último tipo de regla, solo del no terminal inicial se puede implicar vacío. Si el lenguaje tiene estas tres tipos de reglas, se denomina lenguaje o gramática izquierda. Si su gramática tiene estos tres tipos de regla, se denomina gramática derecha, porque depende de dónde esté el elemento del alfabeto. ¿Ya? Puede que de autor a autor algunos le digan izquierda al derecho y algunos derecho al izquierdo, pero lo importante es que en una gramática que se considere regular, no puede tener a la vez una regla de este tipo y otra regla de este tipo. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar por convención nomás, o porque a mí me agrada, con la gramática izquierda, porque a la derecha a nadie le gusta la derecha. Así que vamos a trabajar con estas reglas. Solo se pueden escribir este tipo de reglas y hacemos lo que se llaman gramáticas izquierdas. Las gramáticas izquierdas son lo suficientemente poderosas para representar cualquier tipo de lenguaje regular. Hagamos un ejemplo. ¿Se les ocurre a ustedes algún lenguaje regular? O más bien, hagamos el lenguaje regular que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? El lenguaje que tenemos los W, donde A elevado a N, B elevado a M, donde A es par y B es impar. Tratemos de representar ese lenguaje con gramática. Entonces, siempre debemos partir por el no terminal de inicio S. Y esto es una producción o regla en el sentido de que la letra con la que se inicia se reemplaza según lo que está a su derecha. Así que, por ejemplo, si yo tengo AAD, significa que S lo puedo reemplazar por AAB y va a funcionar. Ahora, claramente esto no cumple el formato de gramática izquierda, porque tenemos muchos símbolos acá, pero podemos siempre hacer una formalización que se llama, que después vamos a ver cómo se hace formalmente. Dejamos, no sé, a x1, x1 es a x2 y x2 es b. Y ahí tenemos AAP. Entonces, perdón, acá me equivoqué en formato porque no es el símbolo, no es el igual, es la flecha. Y entonces, como tenemos que reconocer no solamente A a B, sino que todas las posibles A impar, B par, tendríamos que S implicar, veamos cómo lo hago de mejor manera. Ya, ok.
x2, además de implicar b por sí solo, va a implicar bx2. De esta manera puedo, no, tiene que ser impar, perdón. bx2, ahí está. Entonces, fíjese que produzco aquí A, estoy produciendo 2A, porque produzco esto, luego produzco esto, y después, cuando me tiro por x2, puedo producir una B, o bien 2B seguido por x2. Entonces siempre voy a producir finalmente números impares. Y lo que me faltaría sería producir números pares con A. Entonces lo que hago es que que x1 produzca. Bueno, obviamente tengo que escribir esto de manera formal porque así no queda, no queda bien. Tiene que ser bx2, bx3, porque tiene que quedar escrito de manera formal, y x3 implicar bx2, y ahí sí queda más formal. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer, lo que me resta es que x1 tiene que formar, veamos, tengo no, lo voy a hacer más fácil, que S lo que hace es formar AAS, de manera de que yo forme los números pares de A todas las veces que yo quiera, hasta que elija el fin. Y esto, para que quede de manera formal, ocupo un nuevo auxiliar. Entonces ocupo x4, y x4 me forma AS. Y ahí queda en gramática izquierda. Ahora, ¿cómo esta gramática funciona? Vamos a ponerle un poquito más para acá y vamos a ponerla en funcionamiento. ¿Cómo funciona? Nosotros partimos por el inicio, siempre, S. Y S lo que nos hace es producir. La S la reemplazamos por las reglas. Supongamos que yo quiero producir la palabra B, que pertenece al lenguaje. Entonces, fíjense que S, yo acá la reemplazo por alguna de las reglas, en particular puede ser esta, y me va a quedar AX4. Luego, A es un símbolo del alfabeto, por lo tanto no lo puedo reemplazar por nada. Se denomina símbolo terminal. Luego, X4, como es un símbolo no terminal, es una mayúscula, la reemplazo por su regla, que en este caso es esta. Así que queda AS. Así que tenemos hasta el minuto AAS. Luego, esta segunda S, tengo que reemplazarla, por ejemplo, por esta regla, AX1. Luego X1 la puedo reemplazar ocupando esta regla, me queda AX2, y finalmente X2 la reemplazo por esta regla y me queda B. Y ya que reemplacé todas las mayúsculas, la derivación terminó. Y la palabra que me queda es B. Justo lo que estábamos buscando. Eso es gramática. Por lo menos gramática izquierda.
No, es que estoy considerando par, el 0 no lo estoy considerando par en este caso. Si es que fuera así, simplemente añadimos la regla, S implica vacío. Y ahí sí. Vacío, no, porque ahí no estoy incluyendo el B sin par. Tendría que añadir S igual x2. S igual x2. Si es que yo quisiera que el 0 es par. Entonces ahí inmediatamente me voy a x2 y x2 solamente puede generar b. Ahí sería. Es que hay gente que considera el 0 como par o no, pero ya, si es así, entonces simplemente añado esta última regla y funciona. Em, Veamos un ejemplo un poco más simple. Creo que me tiré con un ejemplo muy complejo al principio. Un ejemplo un poquitito más simplecito. Supongamos que tenemos la expresión regular asterisco o bb. Ya, ahí tenemos una expresión regular chiquitita. Entonces tenemos que ser capaces de hacer una gramática que tenga esta expresión regular. S implica bb, es una opción. Pero obviamente esto no está escrito en gramática izquierda, así que, si me permiten, ahí sí. Y ahí tenemos una opción, producir las dos B. Y ahora nos falta producir A asterisco. Entonces sería, primero, S implica vacío, y luego tendríamos S implica una A, luego tendríamos S implica 2A, 3A, etc. Pero eso basta con simplemente hacer lo siguiente. S implica A, A, y A implica, no, lo voy a escribir acá abajo mejor. A implica eh, A, y finalmente, no me quedó espacio acá abajo, tendré que hacerlo acá al ladito. A implica A. Entonces, ahí tenemos toda la repetición de A, asterisco. Tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo quiero producir la palabra a, ¿cómo opero? Primero debo partir por la S, necesariamente. Ahora, ¿qué regla ocuparía usted si yo numero las reglas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Si quiero producir la palabra a, ¿cuál de las 7 reglas ocuparía usted? Ocuparíamos las 6, dice Felipe. Entonces, si ocupamos la 6, reemplazamos la S por A mayúscula. Como se fijan, tenemos una letra mayúscula, o sea, no terminal, aún. Por lo tanto, tenemos que seguir derivando. Esto se llama árbol de derivación, que en este caso, en gramática izquierda, no es un árbol, en realidad es una sola rama. Pero ya vamos a ver gramáticas más complejas. ¿Qué regla ahora deberíamos ocupar para reemplazar la A? Eh, Perdón, me confundí entre la 5 y la 6. No podíamos haber ocupado la 6 antes porque la 6 empieza por A y nosotros teníamos la S. Así que sí, efectivamente era la regla 5. Ahora nosotros podemos ocupar, ahora sí, la regla 6 y reemplazar esa A mayúscula por A. Y ahí tenemos
2A minúscula hasta el minuto. ¿Qué reemplazaríamos ahora? ¿Qué regla ocuparíamos para seguir reemplazando? Tenemos que reemplazar la segunda A. Muy bien, es cierto. Entonces, Bruno nos dice que como no hay término de inicio A, es correcto, el término de inicio es S, es no terminal se llama. La regla 5, después ocupamos la regla 6 y finalmente la regla 7. Y la regla 7 nos reemplaza esta A por una A minúscula y nos queda A, 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 que es justamente la palabra que nosotros queremos producir. Ese es el lenguaje correcto. Las gramáticas producen lenguaje. Así que aquí hay un ejemplo más simplecito. Les mostré un ejemplo complejo y un ejemplo simplecito de gramática. Les dejo como asignación para que ustedes hagan en su casa y puedan practicar, que se hagan A o BB asterisco. En gramática izquierda o derecha, si es que ustedes quieren, pero da lo mismo. Entonces traten de hacer una gramática que reconozca, o sea, produzca este el lenguaje de esta expresión regular que les acabo de anotar, como para soltar la mano. Igual hay algunos, creo que hay guías de gramáticas, pero no sé si de gramática izquierda, porque estos son muy simples o regulares. Hay un video, sí, de gramática regular en la lista de reproducción, así que ahí pueden hacer uso de los recursos para aprender más sobre esto. Pero no es más que los que les acabo de mostrar. Lo que les mostré hace poco, que fue el ejemplo complejo de esto de las pares e impares, lo debía haber dejado para el certamen. De hecho, estaba muy lindo. Se me ocurrió hacerlo porque sí nomás. Es lo más complejo que podemos ver casi de gramática izquierda. Esto es todo de gramática. No, no hay más que esto. Así que, dudas, consultas. Si es que ha llegado alguien, recuerde poner presente si no lo ha puesto en el chat. Si es que llegó alguien después, para que quede constancia que da lo mismo para mí. Yo no lo voy a ocupar en ningún sentido. Pero igual, tengo que hacerlo, me lo dijeron. ¿Alguna duda, alguna consulta, Profe, alguna...? ¿Sí? esto cuando usted habla de gramática izquierda, eso trata de evitar que hayan múltiples símbolos dentro de una transición. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque sí, efectivamente, lo evitamos como consecuencia, pero no es el objetivo. El objetivo de ocupar gramática izquierda, en vez de ocupar gramática derecha, eh, no es ninguno, los dos son igualmente poderosos. Pero si ocupamos a la vez reglas izquierdas, esta es una regla izquierda, y una regla derecha, donde el símbolo terminal del alfabeto esté al otro lado, entonces tendríamos un problema muy grave, que es que tendríamos una gramática muy poderosa. Eso es todo. Las gramáticas que no tienen la restricción de ser totalmente izquierdas o totalmente derechas son más poderosas y pueden representar lenguajes que son más complejos que un lenguaje regular. Pero eso, como no lo hemos visto hasta el minuto, nos estamos restringiendo a gramáticas poco poderosas, que es esta, la gramática izquierda o en su defecto la gramática derecha. Eso, por eso se hace, para efectivamente ocupar una gramática que pueda producir todos y cada uno de los lenguajes regulares, pero no más. Así que si a usted se le ocurre, por ejemplo, hacer cosas como S implica A, B, B, Z, suponiendo que seguimos con la convención de que las mayúsculas son eh, eh, elementos de no terminales, esta regla es demasiado poderosa para una gramática regular y por lo tanto el lenguaje producido seguramente será un lenguaje que no es regular. Y digo seguramente porque también depende, uno puede con reglas mucho más poderosas hacer cosas muy simples.
Es lo mismo que con un no sé, con Java usted puede hacer una página web, pero con HTML usted no puede hacer un programa muy complejo en Java, como los de Java. Con HTML y CSS sí, pero normalmente no. Benjamín me dice que le cambiaron el horario del laboratorio de física para el miércoles a las 11. Bueno, debería reclamarle a su profesor de que no ande cambiando el horario a esta hora, siendo que, ¿cómo se le ocurre? Está todo el horario fijado. Pero no, no se preocupe, no voy a fijar evaluaciones. Es que puede que fijemos una evaluación un miércoles igual. El punto es que no va a ser solo las 11. Pero no, no creo, en todo caso, la evaluación que tenemos fijada, que era para el lunes o martes, era para el martes, martes 4. Yo creo que la voy a correr para el lunes 10 o martes 11. Ese es el del certamen 2, lo voy a tener que correr para que nos quepa más materia, gracias al descanso. Y la otra que va a quedar una asignación, que va a ser una guía de a 3 personas, va a quedar, las van a poder hacer, yo se las voy a mandar y van a tener más de una semana para hacerla. Va a ser una guía como tal, porque los ejercicios no son tan cortos y probablemente van a tener que investigar. Y con eso vamos a cerrar el semestre. Yo creo que vamos a dejar 60-40 el porcentaje, 60 certámenes, 40 las tareas. Eh, Creo que es lo más conveniente y lo que más lógico suena respecto a la separación de contenidos que hemos hecho. Nos quedan 2 minutos y 40 y algo, así que si tienen más consultas, adelante. Recuerden revisar su nota. Yo tuve que subirles un puntito a los que ocuparon mal el lema del bombeo, porque la guía famosa que andaba dando vuelta, le expliqué al principio de la clase por qué estaba malo. Yo. La Ah, nota corregida con el punto que dice por el tema del bombeo. Entonces te ¿aló? la subió. Eso está arriba, en Moodle. Ah, Eh, ya. Todos los que resolvieron mal el lema del bombeo ocupando el método incorrecto, pero correctamente ocupando el método incorrecto, les puse un punto de certamen, no un punto de que si tenía un 5 va a un 6, sino que como el certamen, un punto creo que valía como 1,3 o algo así. Entonces, si usted tenía un 3, sube un 4,3, una cosa, algo por el estilo. Las notas están actualizadas, eso lo hice antes de salir del receso. Y como les dije, les puse un punto completo porque ocuparon correctamente el método erróneo, pero no les puedo poner el punto y medio que valía la pregunta porque está incorrecto. Entonces, la gracia es que entendamos que estaba incorrecto, como lo expliqué ahora al principio, y no volvamos a cometer ese error porque, insisto, viene ahora en unas cuantas clases más el teorema del bombeo y ese tenemos que ocuparlo bien, bien, si no vamos a fallar estrepitosamente. Nos queda menos de un minuto. Si tienen una duda, podría ser cortita, si no, está el correo abierto, ustedes saben, nos vemos también mañana. Esta es la sección 1, por lo tanto, mañana a las 11:10. Y también está abierta la hora de la sección 2, que es a las 3:40. Así que, no sé, pues nos vemos. Que esté muy bien. Pase una tarde no tan ajetreada. Me imagino que están todos volviendo en sus asignaturas, así que seguramente tienen mucho trabajo que hacer. Nah, adiós. Chao, chao. Chau. Chao, profe.